Buenas noches, compañeros y tutor. En esta oportunidad voy a sustentar los ejercicios de la fase 3. Entonces tenemos que realizar un instrumento virtual que le permita a un usuario encender aleatoriamente una matriz LED. El usuario debe poder establecer que el número de filas y columnas de la matriz, esto debe ser un valor entre 13 y 12, tanto para el número de filas como de columnas. Entonces, pues, vamos a hacer la comprobación. Entonces tenemos que número de filas entre 3 y 12. Pongamos 9 por 9. Entonces comencemos con, digamos que vamos a tener 10 LED aleatoriamente. Igual podemos 12, 12 y podemos cambiar la cantidad de LED. La otra comprobación nos dice que el número de LED a encender en la matriz LED, el número de LED a encender no puede superar la cantidad de LED de la matriz. Entonces tenemos que en una matriz de 3 por 3, donde los LED son 9, como podemos ver, los LED, la cantidad de LED no lo supera. Digamos que en esta oportunidad tenemos 8 LED, entonces se puede ver cómo se encienden aleatoriamente. Bueno, entonces para el funcionamiento tenemos que nuestro proyecto, el diagrama de bloques, en el cual pues tenemos donde se van a tomar los datos, las capturas, ya sean las filas, las columnas y pues la cantidad de LED. Entonces pues como principal pues dato que vamos a suministrar será el valor de las columnas y de las filas a la matriz. Y pues aquí comenzamos teniendo que pues que se guardan en estos arreglos. Luego tenemos un operador de multiplicación, el cual operará la información recibida por los numeric control. La vamos a mandar a la función, que esta función se llama se me olvida, rango anchorage function se llama, para así ella, para que determine si el dato cae dentro de un rango específico debido pues a las entradas ya sea un límite superior o inferior. Y pues una vez nos da una salida directamente al LED, a este que hace para hacer la comprobación. Tenemos también que a la función se le ingresa un valor constante de 1. Entonces tenemos que el siguiente bloque, el cual es un condicional en true, es decir, en verdadero, que se va a repetir hasta siempre y cuando sea true. Entonces pues tenemos aquí nuestra primera función, en la cual es un initialize array, el cual pues vamos a suministrarle un valor, un true a la entrada, además del valor de la cantidad de LED. Esa función crea una matriz de n dimensiones en la que cada elemento se inicializa con el valor del elemento. Entonces, pues, para pues a su salida alimentar la siguiente función, que es la función inicial, de inicialización del vector, del arreglo, el cual pues vamos a alimentar con los valores de las columnas y de las filas. Además pues que a su salida nos vamos a encontrar con otra nueva función, que es la función de shuffle, que esta es la que nos permite, digamos, reorganizar el posicionamiento pues, de los datos
para pues así ubicar nuestros, pues dar que nos dé el orden aleatorio de la encendida de los LED. Luego pues obviamente tenemos el botón que da inicio a al ciclo, sí, al proceso de la autoridad y por supuesto nuestro stop, que es el que detiene todo el proceso. Bueno, entonces para el ejercicio 2 tenemos que realizar un instrumento virtual que permita a un usuario hacer cálculos de capacitancia equivalente para n capacitores en serie y paralelo. Entonces, aquí podemos ver la captura y nos dice un arreglo en el cual podrá agregar o eliminar elementos y sobre el cual se calculará la capacitancia equivalente. Entonces tenemos que agregamos los valores de los capacitores, ¿cierto? Eh, a medida que agregamos podemos ver eh, el valor del paralelo y el valor del serie. Podemos borrar, podemos agregar, inmediatamente nos mostrará, podemos cambiar el valor, podemos hacer, mientras hacemos los diferentes cambios, podemos ver cómo se va, se va modificando el valor del circuito equivalente. Entonces tenemos que eh, nos dice que nos pedía un arreglo en el cual podamos agregar y eliminar. Entonces, pues lo anterior ya lo mostramos. Y sobre el cual se calculará la capacitancia equivalente. Entonces, pues vemos que todo esto lo cumplimos. Aquí borramos, agregamos. Entonces, pues tenemos que en este diagrama de bloques, eh, esta función es de tamaño y devuelve el número de elementos en cada dimensión de la matriz. Es decir, que aquí tenemos la dimensión de las columnas, pues vamos a devolver ese dato a la matriz. Tenemos este siguiente bloque, que es el cual nos permite borrar, en el cual es un condicional en true, es decir, que se va a repetir, en el cual tenemos la función de matriz de borrado. O sea, pues para poder borrar los datos. Esta función es cuando se conecta una matriz a esta función, la función cambia de tamaño automáticamente para mostrar entradas de índice para cada dimensión de la matriz. O sea, pues al recibir estos datos, a su entrada y a su salida, pues va a permitir borrar esa información, va a permitir borrar ese valor de la matriz. En el caso de agregar, tenemos la función de, de construcción, la matriz de construcción que concatena múltiples matrices para, o pues agrega elementos a una matriz de n dimensiones, pues para poder seguir operando pues las capacitancias. En este caso, en este bloque, tenemos una función de indexado, la cual devuelve el elemento o submatriz de una matriz de n dimensiones pues en el índice pues para así hacer las operaciones debidas y operaciones para el circuito, para el serie, el cual pues aquí nos muestra que según es 1 sobre la división de lo que nos bota la función. En esta última función que tenemos es la matriz de inicializar, que crea una matriz de n dimensiones en la que cada elemento de la matriz pues se inicializa. Y ese es pues el valor que nos muestra para las capacitancias. Entonces tenemos pues que también tenemos el fin, que de acuerdo a este botón pues
termina el ciclo para acabar con el proceso del algoritmo. En el ejercicio número 3 tenemos que se realiza un instrumento virtual que permite al usuario hacer un cálculo del divisor de voltaje entre dos resistencias. Entonces, como podemos ver en la captura, tenemos nuestra parte frontal y nuestro diagrama de bloques. Entonces dice que el valor de dos resistencias para hallar el divisor, este debe ser un valor entre 220 y 100.000. Entonces vamos a la simulación, en cual tenemos, digamos que utilizamos un valor de 12 voltios y una resistencia de 220 y pues pongamos de 100.000 la máxima. Entonces, según esto nos muestra que nuestro valor de resistencia es de 0,0263 voltios y la de R2 es 11,97 voltios en R2. Variamos un poquito las resistencias y pues nos muestra valores diferentes, obviamente. Entonces tenemos en R1 8.25 voltios, en R2 3.75 voltios. Entonces tenemos nuestros controles numéricos para ingresar la información. Entonces tenemos nuestro voltaje, nuestra resistencia 1, nuestra resistencia 2. Entonces tenemos que la fórmula, como muestra el punto, nos dice que el voltaje de entrada por la resistencia 1 dividido la resistencia 1 dividido la suma, ¿no? La suma de resistencia 1 más resistencia 2. Eso nos da como resultado pues, lo anteriormente visto. Entonces, con la fórmula 2, tenemos que el voltaje de entrada, que es 12 voltios, por R2, perdón, R2 sobre la suma de R1 sobre la suma de R1 sobre la suma de R2. Eso nos da como igualdad el resultado de la BR2.